muchísimo estar aquí, que tiene este lugar una aura como de sacralidad, es una suerte de capilla. Y la literatura es algo sagrado para nosotros, ¿no es cierto? O sea, no entiendo yo a la gente que dice que no lee. Bueno, la única forma en que puedo entenderla es porque nunca he estado en verdad en contacto con la literatura, entonces no ha podido experimentar el alimento que es y lo indispensable para sobrevivir así fácilmente. ¿Para qué te sirve la literatura? Para sobrevivir en los peores momentos, en los más terribles, tener un libro que te apasiona, estar dentro de una historia. Bueno, llegaremos a eso cuando hablemos de Radicales Libres, vivir dentro de una historia, y no hay casi manera de no vivir dentro de una ficción, ya sea la ficción que nos construimos sobre el pasado o las ficciones que nos van nutriendo a lo largo de la vida. Es algo absolutamente elemental. Incluso en un sentido darwinista, si no nos contáramos historias, si no le pidiéramos a los otros que nos contaran sus historias, no seríamos una especie que hubiera sobrevivido, no seríamos capaces de sobrevivir. Desde el más simple relato, ¿qué hay delante de mí? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay a los lados? El más simple, hasta las neuronas espejo, ¿no? Aprendo cómo sobrevivir gracias a tus historias, me das herramientas para sobrevivir. Por todas esas razones me honra muchísimo estar de nuevo contigo, Miguel, y más en este aniversario. Se lo he dicho y lo repito sabiendo que va a quedar para la posteridad. Es el mejor taller literario que existe. Me encanta, cuando he ido incluso a talleres de otros autores, ver el entusiasmo de sus lectoras, de sus lectores, mucho antes de que se pusieran de moda los talleres literarios por Zoom en la pandemia, donde te presentabas con el texto leído, son citas textuales en ese sentido, y no presentaciones de libros donde quien escribe el libro tiene que arengar a los demás y convencerlos de que es buenísimo y que lo compren, sino aquí llega la gente porque quiere, porque lo leyó, llegan tus lectores. Esto lo iniciaste tú, Miguel, antes de que en la pandemia existieran esos talleres maravillosos. Y es sorprendente ver cómo tus lectoras y tus lectores te siguen. Esto es una prueba. ¿A dónde vayas? Como el flautista de Hamelin. Ahora va a ser acá, ahora va a ser allá. ¡Qué padre! Y por años. Y oye, yo lo entiendo. Y siguen, perdón que te interrumpa, siguen, tú lo has visto, siguen a los escritores y las escritoras. O sea, aún con el mismo libro o con libro distinto. Es fantástico, porque quiere decir que eso que está en el libro es aquello de lo que se nutren, ¿no? De lo que los hace pensar, las hace pensar, cuestionarse, debatir. Me ha tocado estar en alguno donde se peleaban con los personajes, qué cosa maravillosa. Se levantaban a ponerse como lazo de cochino a un protagonista que tenía el sobrenombre del cerdo y le hacía honor a su nombre. Entonces, eso me apasiona porque, y me voy a arrancar con esta primera pregunta que me haces, porque hay personajes literarios, dice Saramago y dice bien, que están más vivos que mucha gente que camina por la calle, que están más vivos para nosotros. Y eso es cierto. Hay personajes que nos van a seguir toda nuestra vida, que nos van a acompañar, que nos van a enseñar. Para mí es inevitable cuando escribo novela, pero también me doy cuenta que cuando escribo cuentos, menos en la crónica, hay citas que no me he propuesto que estén ahí, pero es inevitable que surjan referencias a los personajes. Yo misma, en mi vida, me describo a través de personajes. No crean que es un truco que me inventé, un día me di cuenta que así lo hacía, ¿no? Y me encontré diciéndole a mi jefe anterior, es que yo soy Gregor Samsa. Cuando me dijo, pero ¿por qué estás aquí en la oficina? Y era un día de esos de alta fiebre, que estabas fatal. Es que si yo amanezco tras una noche de sueños intranquilos convertida en escarabajo, yo lo que pienso es en llegar al trabajo y cumplir. Así soy, es parte de mi naturaleza. Pero en otros momentos de mi vida me he descubierto siendo como Madame Bovary, ¿no? En mi juventud he leído muchas veces Madame Bovary, y sin duda es el libro que más me ha marcado, y ahora voy a decir por qué. Pero al principio, cuando yo lo leía identificándome con el personaje,
me sentía un poco como ella, yo sentía mucha compasión hacia ella porque pensaba es que el verdadero amor no existe, o sea, ¿qué onda, León? ¿Qué onda, Rodolfo? Muy mal por ustedes, ¿no? Y Charles, bueno, pues Charles no le gusta, ni modo, se casó con él porque no tenía otra posibilidad, siendo una mujer campesina en Oman, etcétera. Pasa el tiempo y te encuentras pensando que eres Madame Bovary, pero de otra forma, que Madame Bovary en realidad es una víctima de su circunstancia, porque sus deseos están en las novelas que ella leyó en el convento, no puede aspirar a otra cosa que aquellos ideales que ella leyó en su juventud, y que en cierta forma es como un Quijote, solo que en vez de buscar la verdad y la justicia está buscando el amor, ¿no? Y en otros momentos de mi vida al revés, me he identificado con Charles y digo, este personaje que se mostraba tan pequeñito, tan mediocre, que cuando abre la novela es descrito como alguien impertinente porque entra al salón de clases con una ropa que le queda corta porque él ya creció, y un sombrero que es ridículo y está muy grande para entrar con esos alumnos pequeños de primer grado. Este personaje que te van pintando como impertinente, que nunca pertenece al momento, incluso cuando opera a Hipólite de la pierna sale mal la operación y lo deja cojo para siempre. Bueno, este pobre hombre es el único capaz de amar en toda la novela. Todos los demás tienen siempre segundas intenciones y generalmente aspiraciones que van a dañar a los demás, y Charles no. Bueno, esto solo por poner un ejemplo, porque me podría extender mucho, en cuántos personajes es uno de las novelas que ha leído y cuántos seguirá siendo, y también de novelas recientes, y que lo que te enseña un libro no solo te lo enseña a partir de las frases, a veces sí, las frases que se te quedan y no te abandonan nunca, pero también a partir de personajes con los que te identificas o al revés, a los que vas a repudiar o de los que te vas a distanciar. Julián Sorel, de Lo Rojo y Lo Negro, bueno, algunos me han hecho la crítica porque digo que es una revista, lee los libros de las guerras napoleónicas desde que es muy joven porque tiene este afán de grandeza, quiere el poder por el poder, y entonces estos personajes se van convirtiendo en arquetipos. Y se repiten a lo largo de la historia, aunque cambien las circunstancias y los identificas y te acompañan siempre. Entonces, esto para decirlo primero, yo soy una persona hecha de libros y hecha de palabras, absolutamente, desde que era niña. Y no fue fácil, no es fácil leer, es dificilísimo leer. Sí, qué bueno que lo dices. Yo no estoy de acuerdo con estos eslogans que ponen a veces en las campañas, generalmente del gobierno, donde dice, lee 20 minutos al día. No es cuestión de tener 20 minutos al día, es un estado del espíritu lo que necesitas, y una competencia lingüística, gramatical, de sensibilidad. Es complejísimo leer, por eso es importante aprender a hacerlo desde que eres muy joven. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo aprendiste a leer? Y bueno, la respuesta más sincera que yo puedo dar y más auténtica es que mi primera impresión del mundo, mi primera lectura del mundo, fue a través de mi madre, de escuchar las palabras de mi madre. O sea, la voz de tu madre, en la mayoría de los casos, es el primer relato del mundo que tú tienes, aunque no lo entiendas. El sonido de esas palabras, la tesitura, la entonación. Por eso un bebé voltea rápidamente cuando oye la voz de su madre. Ese primer relato te está enseñando a amar el mundo, también en la mayoría de los casos, no siempre. Y un olor, y eso también es un texto, eso también tiene significado, es el olor a mamá al principio, y ese olor se va, porque no me estoy refiriendo a un perfume, a Chanel número 5, me estoy refiriendo a eso, a lo que solo huele tu madre cuando te abraza y que eres muy chico, y todo eso es un texto que te está conteniendo y que te está dando significación. Así que yo aprendí a leer mucho antes de tener contacto con los libros. Y luego, cuando entiendes las palabras, esas son tus primeras historias, esos son tus primeros relatos. Y mi madre, lo he dicho en otras ocasiones, es muy exagerada y mentirosilla. Y por esa razón es una gran narradora, es una estupenda narradora, porque además tiene la habilidad, sin proponérselo, de imitar a los demás
Y aunque no sea idéntica, la persona te la recuerda en el momento en que está actuando con palabras lo que dice. Yo así la recuerdo desde chica. Pero también nos contaba historias sobre el mundo que no eran ciertas. Nosotros vivíamos alejadísimos, es decir, en Tlalpan. Ahorita ya estamos aquí a tiro de piedra, ¿no? Pero bueno, esto era muy lejos cuando yo era niña, mucho más el centro de Tlalpan, ¿no? Sí, era casi como era un pueblito. Y entonces había solo un banco que pomposamente se llamaba Banco Internacional y tenía solo 2 empleados y el vigilante. Y a mi hermana y a mí se nos caía la baba con la cajera, nos parecía el no va más de la belleza, era lo aspiracional. Ser cajera. Ella, esa cajera, me parecía divina. Y entonces mi mamá nos vio admirándola y nos dijo, pues ¿saben qué? A esa la dejaron vestida y alborotada. Y pues yo no sabía qué quería decir eso, y vestida más o menos pasaba, porque estábamos vestidas, ¿no? Pero vivir alborotada no estaba tan padre. Y luego, junto, había una panificadora y recaudería, así se llamaba antes de que existieran los shopping malls, la panificadora y recaudería La Luna. Entonces allí íbamos a comprar las frutas y verduras y el pan. Y un gallego que contaba el pan con mucha dificultad y rompiendo un trozo de la bolsa de estraza, apuntaba con papel, con lápiz en el papel, con mucha dificultad el precio. Y mi hermana y yo nos dimos un cuadazo y nos queríamos burlar como diciendo, nosotros sabemos más, ¿no? Y nos dijo mi mamá, cuidado, que ese hombre vino desde España con una mano por delante y otra por detrás. Y pues tampoco sabíamos qué era eso, pero bueno, algún mérito tendría venir desde allá. ¿Sí? Y luego me di cuenta que a otras amigas les pasó algo semejante. A alguna le dijo su papá, porque era tremenda, eso lo pagarás con creces. Y ella pensó que era una moneda, ¿no? Así como el crucero, y se puso a trabajar, bueno, con buena fortuna para ella, pero se dio cuenta que no iba a poder pagar todo lo que les hizo a sus padres, ¿no? Rica, pero con culpa. Y también otra amiga más me contó que su padre, cuando se iba a trabajar, como trabajaba en una fábrica de aceros, decía, voy a Aceros Fortuna, así se llamaba la fábrica, Fortuna. Y ella se imaginaba que iba a llegar con talegos de oro, voy a Aceros Fortuna, porque leía los cuentos Marujita. Y lo que quiero decir con todo esto es que aprendemos a leer sin saber leer de niños, sin saber qué es una metáfora. Eso que es tan complejo y que va a ser la base de la literatura, las metáforas, el famoso sentido figurado, nos es cercano en el sentido de inmediato, aunque no lo entendamos desde muy chicos, porque hablamos con metáforas. Cuando yo después oía, esa es una mujer de cascos ligeros, o sea, al principio yo imaginaba cascos de refrescos, bien a bien, no sabía. Pero luego, cuando a través de la poesía de García Lorca entiendes que es una mujer de cascos ligeros, hasta te indignas. Es mucho mejor una caminando en cascos de refresco que hacer la comparación de una yegua a la que montas, ¿no? Toma mucho tiempo aprender a leer, toma muchos conocimientos. Y por eso yo considero que cuando los vas adquiriendo son un tesoro que nadie te puede quitar. Bueno, mientras tengas memoria, mientras tengas comprensión. Son algo que te constituye, porque para cada uno de nosotros las metáforas significan algo distinto y porque están ligadas a un momento de nuestra vida que es distinto. Y acceder a la madurez, pues es acceder al diccionario, a lo que se llama llamar al pan pan y al vino vino. Y dice Borges, y dice bien, que en eso también hay una pérdida, porque entonces se pierde aquello de ingenuo y de alado que tenía la palabra, que podía significar muchas cosas a la vez. Con el diccionario significa una, la que está allí. Se gana, pero también se pierde. Y sin embargo, hacer literatura es tener la capacidad de dotar a esa palabra, a la que el diccionario le va a dar un único significado, de muchos sentidos, a través del contexto, a través de la emoción, a través de lo que va quedando en la memoria de quien lee, que después va a ser significado de otra forma, páginas adelante, ¿no? Escribir también es muy difícil, es muy complejo. Pero lo más complejo para mí es escribir haciendo creer que es facilísimo. Que cuando leas ese libro te llegue
apele a ti, a tus emociones, y que puedas seguir leyéndolo, no dejar de leer, porque es lo que a mí me han dejado los grandes libros, ¿no? Si yo leo las novelas del 19, que son mi perdición, mi fascinación, yo me sigo y no quiero terminar. Me cuesta trabajo detenerme, ¿no? Y ya dormirme. Pero desde muy chica, cuando yo leí, que te diré, 100 años de soledad, que yo lo leí a los 14 años porque lo encontré en el cuarto de mis papás, fue la época en la que se divorciaron, pero entonces estaba ahí el libro. Yo no sé qué habré entendido, pero nunca se me olvidó, jamás se me olvidaron las imágenes que construyeron esas líneas del libro, ¿no? El lugar de Cañabrava, las piedras como huevos prehistóricos, Melquíades llevando los imanes y las cazuelas y los clavos desprendiéndose con cierto alarido de las casas. Todo eso es un prodigio, es una cosa maravillosa, como está descrito. Y yo no podía dejar de leerlo. Y es complejísimo hacer una metáfora de ese tipo, y son obviamente exageraciones, la literatura está hecha de eso, no, porque si a un personaje no le pasa nada, pues no es literatura. Pues tuvo rubiola a los 12, se curó, luego a los 13, pues eso a quién le importa. Tienen que pasar cosas que te simbren y que aparentemente sean fáciles, en un sentido, fáciles de seguir o de leer. Después llegué a la literatura más compleja. Yo quise estudiar letras, porque leer era lo único que me gustaba hacer. Me da un poco de culpa. Y no me debe dar. O sea, nos da culpa solo porque nos han enseñado que eso no vale. Y yo siento que es lo que más vale, que si de veras a todos pudiéramos meterlos en este maravilloso mundo del arte y de la literatura, los ayudaríamos a sobrevivir, a encontrarle un sentido a la vida más pleno, que no fuera solo a través de lo material o de conseguir ciertas cosas, ciertos coches, ciertas marcas. Ese es un mundo, eso sí que es literatura barata, pensar que vas a ser feliz porque tienes ciertas marcas, ¿no? Qué relato tan absurdo que mucha gente se cree. Pero entonces me encantaba leer, me gustaba, y pensé en hacer la solicitud para entrar a la UNAM. De todos modos era difícil, quizá no tanto como ahora, pero era muy difícil entrar. Y cuando llegué al renglón donde decía, si esta carrera está saturada, ¿cuál es tu opción B? Nada. Quiero la literatura o nada. En mi vida quiero la literatura o nada, y la sigo queriendo en todas sus formas. Para mí, dar clases, impartir talleres, corregir libros, editarlos, estar de tu lado, estar de este lado, estar de ese lado, es hacer literatura, es estar en la literatura todo el tiempo, y es el mundo en el que yo sé vivir y no me hallo en otro. Entonces, bueno, puse que quería estudiar literatura, por suerte entré a Letras Hispánicas. Tuve otra fortuna muy grande, que mis maestros fueran los exiliados españoles de la República. En los 80 todavía muchos de los maestros de letras hispánicas eran estos grandes escritores a los que ahora les fuimos a rendir homenaje en el Instituto Cervantes. Así que aprendías poesía desde los poetas. Aprendías latín, griego, filología, pero llegabas a la poesía, llegabas a los siglos de oro y después llegabas a ellos mismos, a leer a los autores del 27, sin tanta teoría como se puso después de moda, sino, digamos, accediendo a la literatura pura y dura. Y luego tuve otra fortuna también, y es que empezaron a llegar los exiliados latinoamericanos. Fue la época de las dictaduras, en Chile, sí, en Argentina, en Uruguay, pero también en El Salvador, también en Nicaragua. Entonces aprendí la otra literatura, porque a veces los programas académicos adolecen de ser muy conservadores, se quedan atrás, ¿no? Entonces está bien, vas formándote con toda esa tradición, pero no llegas a los autores contemporáneos. Y yo pude llegar al boom, y pude llegar a Cortázar, y pude llegar a Onet, y pude llegar a Borges, gracias a esto, que estos exiliados traían esa literatura, porque era la que les prendía, les fascinaba. Así que yo solo puedo hablar maravillas de la UNAM desde que yo entré. Sí, no piensen que no pertenezco a una secta, sí. Yo le debo mi vida a la UNAM después de la literatura, porque me abrió un universo que yo no sabía que existía.
Y porque ahí yo me encontré a compañeros de todas las clases sociales, de todas las tendencias. Yo entendí lo que era la diversidad entrando a la carrera de letras hispánicas. Y gente que igual podía trabajar en la mañana en una fábrica de mimosas. Yo trabajaba en un colegio y también tendría la tiendita, entonces vendía comida chatarra. Pero pues bueno, así sobrevivía y tal. Pero luego en las tardes iba a la facultad y estaban ellos, pero estaban también los que trabajaban en empresas o los que no trabajaban. Había todo tipo de gente y todos unidos por un mismo objeto que podía ser, por ejemplo, Machado, ¿no? O que podía ser Quevedo, y escudriñando qué quería decir eso, de qué manera nos interpelaba, cómo de que solo polvo seremos, más polvo enamorado, qué quiere decir, si tiene sentido la vida o realmente no la tiene. Fascinante todo ese mundo. Y después ya no dejé de leer, casi podría llegar ya al mundo de hoy, brincar rápidamente, porque no he hecho otra cosa más que leer, trabajar para la literatura todo el tiempo. Gracias a eso te conocí. Sí, es cierto. Muy feliz de escucharte, de escuchar tus programas, a tus entrevistados y de saber que pertenecemos pues, a esa misma estirpe, a ese linaje, todos ustedes y nosotros, a ese mundo que sí es de privilegiados. Sí, mentiría si dijera que no. Ojalá que fuéramos más, ¿no? ¿Qué ganas cuando tienes algo que te encanta de compartirlo con alguien y decir, tienes que leer esto, de veras te va a cambiar la vida, léelo. Y cuando das un regalo, el mejor regalo que puedes dar es un libro pensado exactamente para esa persona, el libro que lo va a transformar, ¿no? Y cuando estás con niños, yo tengo nietas, 2 nietas divinas, chiquititas, lo mejor que puedes compartir, además de los juegos, jugar es como escribir, son historias. Las que ellas te están contando y las que tú les cuentas. Para mí eso, narrar, leer poesía, compartir todo esto, tiene un valor inmenso y pues eso es lo que yo soy. Y creo que mi vida tiene sentido, mucho sentido, gracias a eso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nos hiciste el día. Y todavía no empezamos, ¿verdad? Además, es afortunado porque siempre que he intentado conectarme no he podido. Ustedes son testigos. Y hoy pude. Todo esto se transmitió, se sigue transmitiendo por mis redes. Ya después se puede copiar y se replica a otras redes. Lo estoy grabando, entonces también haré una versión. Pero me da gusto que todo esto que nos acabas de decir, pues se fue al ciberespacio. Ahí está en este momento. Y bueno, pues entonces empezaremos preguntas. Me hace mucho sentido todo lo que dijiste, fíjate, porque hace muy poco, por una situación que no viene al caso contar en detalle, que sería bueno, después lo escribiría y les contara, pero me di cuenta, fíjate, que mi madre me enseñó a leer la vida, no palabras, porque yo me acuerdo que llegaba a verla recostada en la cama, pues ya a punto de dormirse, y yo me acercaba y decía, enséñame a leer. Y mi mamá no tenía elementos para hacerlo, ¿no? O sea, dices, pues te enseñan en la escuela después. No, a mí me faltaban como 3 años para llegar a la escuela y yo le decía, enséñame a leer. Y no sé, no recuerdo si a mi papá se lo pedí, porque también leían el periódico principalmente. Pero me acuerdo mucho de eso y nunca tuvo cómo decirme, a ver, empieza por la A o a ver, subraya las palabras. Nunca, no tuvo elementos para hacer eso. Pero sí me daba cuenta que el apego que tuvo ella, como cualquier madre, el contacto físico, de palabra, de actitud, que te dé de comer, que te lleve a la escuela, que te recoja, era un contacto visual principalmente. O sea, tú la ves que te da, ¿no? Que te dice, o que te hace algo. Para mí fue principalmente visual. Y me acuerdo de los terrores de la escuela, cuando yo veía que todas las mamás llegaban por los niños y no llegaba la mía. O sea, no verla era la tragedia total. O sea, alguna vez una maestra me dijo, no es posible, Miguel, apenas sonó la campana y ya estás llorando. No veo a mi mamá todavía, no sé cómo decir que no. Y recuerdo que una vez en el kinder la puerta era toda de vidrio, tenía como ventanales y la puerta también de vidrio, y yo estaba en una mesa que
que veía directo a la puerta. Y en eso veo que llegan todos los papás y mamás, principalmente con los niños, y mi mamá alcanzó a asomarse así, me hizo así. Y ya está, ya lo hicimos, ¿no? Claro. Ahí está mi mamá. Sí, entonces ese día fue tranquilo, o sea, de una tranquilidad total. Y el otro día que estaba pensando y recordando a mi madre, ese punto dije, me enseñó a querer por ver. Claro. Y ver, pues no solo a ella, sino todo lo que te rodea, es leer la vida, no en palabras, en imágenes, en actitudes, en situaciones. Y además, si te pegas a un libro, vuelves a leer la vida con una intensidad mayor, porque está explicada de una manera específica, así como 100 años de soledad, que son garbanzos de a libra, ¿no? Pero ahora que mencionabas a tu madre, me acordé de la mía, claro. y ya habrá tiempo de escribirlo, porque eso es bueno pensarlo para uno mismo, y después sí quedaría pues, para compartirlo, pero somos lectores de la vida, y en los libros, los mejores lectores. Claro, es que se escribe con el cuerpo también, no solamente se escribe con palabras, ¿no? Está encarnada la literatura, como lo acabas de decir tan bellamente, a través de las acciones de tu madre. Ahí te está enseñando, es como si el personaje, en un gran guiñol, en una gran obra de teatro, adquiriera vida y empezaras a leer ese libro a través de su cuerpo. Escribimos todo el tiempo, no solamente con una libreta, y escribimos de distintas maneras y somos personajes de nuestro momento histórico. La historia no es algo que está allá afuera, lejos. La historia es lo que está ocurriendo aquí y ahora, y nosotros la estamos escribiendo. Y además es imposible que nos sustraigamos a ese momento histórico. Hablamos como personas de esta época, pensamos como personas de esta época. Esto cuando yo lo comprendí, se oye como muy elemental, ¿no? Pero cuando yo lo comprendí para escribir este libro, me hizo mucho sentido. Pensé, claro, es que no necesitas, lo dice en algún momento el libro, ser Rosa Luxemburgo para estar escribiendo la historia, pasar a los libros de historia. De alguna manera, todo lo que estamos haciendo nosotros está escribiendo este momento y está transformando la historia. Y por eso tiene sentido, ¿no? Es trascendental. Sí. Muy bien. Bueno, pero en este caso la palabra la tienen ustedes, o sea, los lectores, lectoras, así que está abierta la posibilidad para que hagan preguntas. Preguntaban por el micrófono, por ahí está, ya está con Rita, así que adelante, la primera pregunta. Bueno, pues este libro que habla de la década de los 60, de las Olimpiadas, pues yo nací a finales de los 60, me hizo ver un panorama. Muchas gracias por esta aportación. Y un poco saliendo del tema, yo que trabajo en un museo que es muy pequeño, del Telégrafo, pues entre semana a veces no tenemos visitantes o llega uno que otro, entonces yo he tomado la costumbre de platicarle a una guardia de seguridad que le gusta escucharme estos libros que leemos en el círculo de lectura. Y hasta se pone a pensar, no, es que no hubiera hecho esto, como si hubiera una telenovela, no, es que qué tonta, que quién sabe qué. Hasta que ya al final, ya en la noche, como se cierra el museo y ellas son guardias de 24 horas, le mando el video de la sala de lectura y para que conozca a los autores. Y siempre me pone, muchas gracias por compartir las historias, y yo le pongo, pues muchas gracias a ti por escucharme. Qué historia más preciosa acabas de contar. Es una novela, eso lo podría haber escrito Manuel Puig, ¿no? El beso de la mujer araña. Sí. Estás dándole vida a través de las historias que le cuentas a esta persona, que además trabaja, igual que tú, en algo que si lo escribes no te lo van a creer. Yo ni siquiera sabía que todavía existen los telégrafos, prácticamente. Es un museo, pero digo, como no llegan visitantes muchos entre semana, pues en lugar de estar ahí o que estén perdiendo el tiempo en el teléfono, o me agarro la del servicio social que también llega, le voy a contar la historia que estoy leyendo ahorita o que leí, o me agarro a la otra compañera o a la de limpieza, va y se sienta, y sí me escucha, y lo que me gusta es que opinan y que dicen como si fueran personajes reales. De veras que tu historia es maravillosa, y el solo museo de los telégrafos es un espacio literario. Sí. Cuando gusten ahí en Tacuba 8, junto al Munal, es el mismo edificio, Palacio de las Comunicaciones, la sección que era la Administración Central de Telégrafos, es un pequeño museo del telégrafo, ahí estamos. No, sí te vamos a ir a visitar, claro. Así es. Bueno, maravilloso. Ahora mi pregunta, yo tengo amistades muy entrañables en Guatemala,
¿Por qué poner que la pareja? Híjole, ese es el tipo de preguntas que casi imposible resolver. O que no se deben resolver. Porque, aunque es ficción, esta novela también embona en algunos momentos y algunos hechos con personajes reales. Yo digo que es como una suerte de Frankenstein. De pronto algunas primas dicen, y me vi en esta, no, tú eres esta, y así. Pero claro que está hecha de todo lo que yo he vivido, y bueno, es que el personaje se fue a Guatemala, no tengo otra forma de contestarte, sin mentir. Hola, buenas tardes. Adelante. Conforme va uno creciendo, pues se va enterando de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, comentábamos hace rato que la música de los churumbeles, pues en la casa se escuchaba, ¿no? Muchas de esas músicas que mencionas en el libro se escuchaban. Ahora, bueno, tengo dos preguntas. ¿Por qué esa portada con el nopal? O sea, no acabé de descifrarlo. Y si la novela sí tiene algo autobiográfico. Vas viendo distintas cosas a lo largo de la vida, te van atrayendo de distinta manera, aunque tengas tus autores, tus autoras de cabecera que vas a leer todo el tiempo, ¿no? Porque tú cambias también. Entonces, de la novela realista del siglo XIX, ¿no? De la novela francesa, de la novela rusa, de la novela española y todo esto, fueron cambiando mis lecturas. Desde luego que me atrajo también la primera mitad del siglo XX y toda la literatura experimental en algún momento de mi vida. Y de pronto, en estos últimos años, me atrae mucho este tipo de hibridación de los géneros. Las novelas que son al mismo tiempo ensayo, pero también crónica, biografía y lo que se llama autoficción, que en un sentido literal no quiere decir nada, porque en rigor todo lo que uno escribe es autoficción, y al mismo tiempo no hay posibilidad de que escribas algo, así fuera ciencia ficción, que no tenga que ver con tu propia historia. Ay, voy a hacer un paréntesis que no viene al caso, ni modo, se va a quedar grabado. Pero es que últimamente he pensado que Jaime Maussan es el mejor escritor de ciencia ficción en este país. ¿No? Ha dicho que nos la creamos. Exacto. Una credibilidad al grado de que lo inviten a la Cámara de Diputados. Esto es ser un escritor, la verdad. Bueno, ya, prosigo. Como creo que la literatura en realidad tiene que ver no solo con los géneros puros, que son construcciones de distintos momentos de la historia, sino con este momento en que todas las ideas confluyen y van dando un significado y van construyendo una narrativa, pues el género de autoficción, en el que tú puedes incluso llamarte como un personaje de la historia, pero tener guiños de tu propia vida en el texto, o bien al revés, de la autobiografía, donde te propones contar cosas que sí existieron. En este caso, las épocas, me importaba mucho contar 6 décadas, porque la novela además fue terminada, tenía yo ya notas y esto, pero fue escrita realmente en esa versión final en la pandemia, gracias a la pandemia. No la pasé bien, pero gracias a la pandemia, porque aunque seguí trabajando en la Casa Universitaria del Libro, los seminarios y los cursos y los talleres los dábamos por Zoom, entre uno y otro, y los trabajos de remodelación, y esto yo tenía tiempo de concentrarme, escribí de una manera en que normalmente no podía. Y no encontraba la voz, fíjate, y para mí tienes la historia, la novela o el cuento, cuando encuentras la voz. Porque siempre hay un personaje, que llamamos narrador convencionalmente, pero siempre hay un personaje que le cuenta algo a alguien. Y yo intentaba con un narrador de tercera, intentaba desde afuera, lo hacía como crónica y se sentía artificioso, no salía. Hasta que de pronto entendí, por estar en la pandemia también, porque cuando estás escribiendo todo ayuda, todo suma, y de pronto el azar es tu aliado, que yo se lo estaba contando a alguien. Y ese alguien era una chava de la generación de los millennials, digamos, ¿no? Y que yo le estaba explicando qué era México, cómo habíamos vivido esta generación, cómo había cambiado tanto, y que yo estaba contestando a una pregunta. Y esa pregunta era, ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué ocurrió?
¿no? ¿Y por qué es tan difícil para ustedes, para esta generación a la que yo le escribía, para esta chava, entender que esto viene de mucho tiempo atrás, que el feminismo no nació ayer con el movimiento Me Too, ni tampoco nació cuando yo era niña, esto ya tiene mucho tiempo, desde el siglo XIX, y que todas estas mujeres nos han ayudado a allanar ese camino, a todas. Esto es un 2, 3 por mí, por todas mis compañeras. Y así quise escribir la novela. Entonces sí tiene rasgos autobiográficos, sí la memoria jugó un papel importantísimo, sobre todo para recordar espacios. Y era un viaje bonito, eso. Recordar, por ejemplo, esas cafeterías que estaban en Insurgentes, el Denis, ¿no? El Yom Yom, todo eso, donde llegaban en motocicleta y ahí estabas en la tarde, parecía como si estuvieran en otro lugar que no era la Ciudad de México. Bueno, eso imposible que exista ahora, desde luego, pero al mismo tiempo describir la primera vez cuando yo era adolescente, que una prima en efecto nos llevó al Denis y vimos esos colores psicodélicos, nos topamos con el naranja y el rosa mexicano y las minifaldas y las bocas nacaradas y la pintura del ojo que se llamaba el estilo del huevo cocido, porque se pintaban aquí oscuro, se repintaban las pestañas, las botas. Bueno, todo aquello cuando eres niña, te estás haciendo adolescente, bueno, era fascinante porque además pensabas, ay, ya llegué al verdadero mundo, yo sí pertenezco a la modernidad. Siempre los adolescentes tenemos esa ilusión de pensar que a nosotros sí nos tocó lo moderno y lo que piensan los papás y los tíos, eso no, ya es la prehistoria, ¿no? Pero llegar a una etapa en la que veas que no es así, que es algo que va ligado a la juventud. Entonces la memoria de los espacios, la memoria de la música es autobiográfica, sin duda. O sea, a través de primos sí que oí el rock, y yo sigo pensando que es el verdadero, y pues ya nomás con eso ya confesé que soy una chavorruca, ¿no? Pero, o sea, pues para mí no hay nadie como Jim Morrison, como es obvio, ni nunca lo habrá, y como se murió, pues más aún, ¿no? Sí, claro. Y sigo oyendo, pues, el grupo Chicago, y me sigue pareciendo que es una maravilla, bueno, etcétera, a Janis Joplin, etcétera. Así que la memoria autobiográfica jugó un papel muy importante porque me trajo lo visual, lo espacial, lo auditivo, y yo quería en esta novela conseguir esa experiencia de todos los sentidos. Aunque no hubieras oído la palabra psicodélico, que no la han oído las chavas que sí han leído esta novela también, y extrañamente les gusta y se identifican, por lo menos que te transmitiera la sensación de qué era eso, ¿no? Aunque nunca hubieras visto el uniforme de las edecanes del 68, que ahora se puede ver y es fascinante verlo, con la sola descripción del sonido Doppler y de las líneas, que te dieras una idea de qué rompedor era, y me lo sigue pareciendo, quiero decir, esos diseños, ¿no? Eso que hizo Ramírez Vázquez, es increíble. Sí. Tú vas al Museo Olímpico en Suiza, en Lausanne, y comparas, claro, siempre es espectacular, porque así ese es el sentido de las Olimpiadas, ¿no? Todo el vestuario, y los fastos, pero tú ves lo que se hizo en las Olimpiadas del 68 y te sigue pareciendo modernísimo, te sigue pareciendo buenísimo, ¿no? No tienes esta idea de lo que ya pasó de moda hace mucho, entendiendo la época, ¿no? Entonces, esa es la parte más autobiográfica, la que reconstruye los distintos momentos. Hay cosas que son falsas, falsísimas, es ficción. Es muy curioso, fíjate, cuando escribes algo así y alguien de tu familia se identifica o no, todos te reclaman, siempre acabas mal. Y los que más te reclaman son a los que no metiste en la novela. Y la explicación que das es, pues es que no encajaba en la historia tiene sus propias necesidades, ¿no? No es mi vida, no es tu vida, es que sí es tu vida, no, hombre, que no. Es curioso. Pero la memoria, claro, consulté también. Hubo, siempre lo que yo escribo tiene que ver con lo histórico, con un marco histórico, porque yo me doy cuenta que también es lo que más me gusta leer. Lo que además de estarme contando una historia íntima, o pequeña, o privada, o del ámbito de lo doméstico, la está enmarcando en la historia grande. Eso siempre me fascina, ¿no? Y
Y ahí fue donde lo autobiográfico tuvo que ver, pero también lo contrasté con lo que investigué, de la época de Thatcher, de la caída del muro. Digo, sí lo viví, pero para escribir tienes que investigar. ¿Y lo del nopal? Ah, lo del nopal, no, eso se lo tienes que preguntar al pintor, a José Force. Es un gran pintor de Guadalajara y es amigo. Y siempre me ha hecho mis portadas. Para mí sí tiene mucho sentido, porque están las tres ciruelas, que son como las tres generaciones, porque hay una mujer que aunque está apelando o remontándose a una tradición, casi parece un cuadro hecho por un flamenco, un pintor flamenco, por el encajito y todo eso, pues tiene un guante Adex, no puede escapar de lo doméstico tampoco, y es mexicana porque tiene un nopal, ¿no? Entonces, para mí tenía todo el sentido del mundo, además de que me parece preciosa, y me la aceptaron y bueno. No, pues yo también viví con primas, esta parte de que iniciamos con esta complicidad que tenemos con primas chicas, medianas y grandes, esta parte familiar para mí fue muy importante. Personaje que no me gustó, Mariana, no me encantó, tuve que cerrar un poco la novela, me indignaba mucho esto, porque creo que te mueve muchas cosas que ves, que has vivido, en fin, y el hecho de quedarte callada, pero yo sí creo que aquellas personas que se manifiestan son las que permanecen más calladas ante su mismo agresor, ¿no? Entonces lo que podemos tener en la casa, en la escuela, en fin. Las dos preguntas serían, la primera, ¿cómo hacemos esta narrativa? En donde me dices, por ejemplo, Mariana parece, es que lo que pasó con Mariana le sucede a la hija y después lo vuelves a comentar y al final ya entendemos qué es lo que pasa. Entonces ya estamos como preparados para este tipo de situación, porque decimos algo le va a suceder. Y porque es terminar también muy, muy bonito con esta reunión con las primas, con esta parte familiar de complicidad entre mujeres y también entre familiares, porque ves a hombres y toda esta parte que me encantó mucho también dentro de la novela, ¿no? Y muchas cosas más, pero creo que esa sería mi pregunta. Sí, bueno, sobre lo primero que dices de la indignación y de cerrar el libro, bueno, alguien que escribe es el halago más grande que le puedes hacer. Haber transmitido la emoción que yo quería transmitir al contar de estos abusos. Estoy convencida de que no hay una mujer que no haya sufrido abusos, no hay una sola, de distintos tipos. Pero es el mundo el que ha sido machista, no solo México, aunque hayan nacido los machos en Jalisco, no solo, también se han mandado por otros lugares, ¿no? Y hablar en una historia donde varios de los protagonistas son mujeres, sin hablar del abuso, era seguir en este ocultamiento, en este secreto. La novela siempre se está resistiendo al secreto, ¿no? Porque todas las familias tienen un secreto, porque es casi la confesión de que todas las familias son disfuncionales. Y si hay alguna que no sea, como dice una amiga, pues hay que llevar la antropología y ponerla como pieza del mes. Yo todavía no la conozco, pero lo son de distinta manera, ¿no? Como también decía Tolstoy. Así que, bueno, qué bueno que te pasó eso. Y se llama motivación el ir construyendo a través de ciertos guiños, una suerte de pistas, aunque también esté ahí como una metáfora Sherlock Holmes, para llegar a ese desenlace, no solo de la novela, también a ese desenlace de una madre que nunca se encuentra, perdón por la que no había acabado de leerla. Pero bueno, mira, Romeo y Julieta se mueren y sin embargo vale la pena leer la historia. Pistas para algo que no encuentras, siempre es bueno hacer planes, siempre es bueno tener pistas y además es inevitable. Somos testigos de nuestra propia historia, pero somos detectives también de las verdades que queremos ir encontrando a lo largo de nuestra vida. Y no importa la respuesta, lo que importa es hacerte esas preguntas y tener esa búsqueda continua, que esa es la gran lección de los niños. Siempre están curiosos, siempre quieren resolver y aunque a veces metan los dedos donde no deben, ¿no? O el gato los muerda o lo que sea, esa curiosidad sigue ahí y es lo que le da sentido a la vida. Y
Y yo quería que esa sensación se quedara ahí en la novela, además de la sensación de la compañía. Esto no me lo preguntaste o lo insinúas con lo del encuentro de las primas. Saber que no estamos solos, nunca estamos solos. Sobre todo si tenemos los libros, nunca estamos solos, ¿no? En mi caso particular, pues como la primera voz que yo oí fue la voz de mi madre, cada vez que yo abro un libro yo escucho esa voz, ¿sí? Que me está diciendo, la vida vale la pena, merece la pena ser vivida. Y esto yo quería transmitirlo también en la novela, aunque sean atípicas las relaciones, que siempre lo son. Aunque en el caso de esta narradora tenga una madre que se fue en una moto, Harley Davidson, yo no quería caer en la trampa, y esto por cuestiones estéticas, en la trampa de narrar desde la psicología freudiana. Es lo más fácil que podemos hacer. Siempre decir, la culpa la tienen nuestros padres. Donde te ubiques, si el origen son los padres, si los padres te hicieron algo y el inconsciente está hablando, tienes un esquema muy previsible. La verdad, poco literario, poco sorprendente. Yo me fijo mucho en las estructuras narrativas, tengo pasión por ver las estructuras, igual cuando voy al cine veo las estructuras. Y he hablado de esto en otra ocasión. Así como el psicoanálisis freudiano responde a una estructura que es previsible hasta cierto punto, también otras prácticas humanas tienen estructuras previsibles. Por ejemplo, la confesión, el acto de ir a confesarse, ¿no? Porque esto implica, primero, la confesión del pecado, después el propósito de enmienda, bueno, ese viene al final, el acto de contrición y después el propósito de enmienda. Tú no puedes llegar con el confesor y decir, pues es que mire, yo anoche soñé un cuadro blanco, pero en realidad era blanco sobre blanco. Esto es lo emocionante, no era blanco. Te cortes, hija mía, dale lugar al que viene. Entonces, la estructura confesional es también previsible, siempre es previsible. Y tú te preguntas cuando estudias las estructuras, las analizas, ¿y esto es posible que me lleve a una verdad? O más bien, me está dirigiendo hacia algo que no estoy pensando yo, que me lo están dando desde fuera, que tengo que asimilarlo, aceptarlo y después hacer que los hechos se embonen. La novela lo dice también por ahí de otra manera, a esa hipótesis previa que ni siquiera nació de mí. Yo no quería eso, yo quería interpretar desde otro lado. Una madre que se va en una moto Harley Davidson, abrazada a la cintura de su amante, también te enseña la libertad, también te enseña la independencia, también te enseña lo que es capaz de hacer la pasión. Y en el caso de esta narradora, la hace enamorarse no del amante, sino de la madre, obsesionarse, escribirle. Un libro que me encanta, que escribió Rosa Montero hace no mucho, se llama La ridícula idea de no volver a verte. Habla sobre Marie Curie, ¿no? Y sobre la muerte de su marido, de Pablo, y sobre ese azar fantástico en el que ella tiene que escribir la historia de Marie Curie, pero encuentra tantos vasos comunicantes. Y fue muy sorprendente ver que ella seguía escribiendo a Pablo, pero que Marie Curie le siguió escribiendo a Pierre, que esa es la manera en la que ella encontró un mecanismo para poder sobrevivir a su ausencia y meterse a ese laboratorio y seguir trabajando en él. Y bueno, a tal grado que su propia hija Irene también ganó el Nobel y también trabajó con ella. Es decir, siempre estamos hablándole a alguien. Y hasta cierto punto es una convención que necesitemos solamente hablarle con el cuerpo y solo de cierta manera. Hablamos de muchos modos y hablamos con los muertos también. Muy bien. Ahí, acá, Lulu, una pregunta más. Que decías que era evidente, alguien capaz de leerte el pensamiento y comprender que las mejores clases no son las que provienen de sus amarillentos cuadernos de notas. ¿Tuviste así en la vida real una maestra así? Ay, no, una, muchos. Pero aquí el sentido del personaje es que por primera vez en ese odioso colegio, solo para mujeres, alguien le dice, se lee de otro modo, tienes que leer de otro modo, tienes que saber escoger lo que lees. Y si un libro no te dice, ¿no? Después de 30 páginas te sigue dejando sin emociones, sin mayores emociones, hay que dejarlo, porque la vida es corta, ese libro no es para ti, busca otro libro, ¿no? Y creo que esto es lo que debemos hacer.
leer los libros que nos apasionan. Claro, hay que dejar primero un tiempo a que se asiente el vocabulario, a que reconozcamos a los personajes, la situación, y sobre todo si se trata de libros que son difíciles en términos técnicos. Esto también puede ser un reto muy apasionante para nosotros, ¿no? Pero si después de un rato no te dice nada, hay que dejarlo. Y sobre todo, en el caso de la profesora de este libro, bueno, pues era literatura frívola, era literatura intrascendente. Hay que dejarse querer, ¿no? Ay, La sí. lectura. Ay, qué bonito. Pues sí, porque si eres muy exigente con el libro y quien lo escribió, no sobrevive más allá de 100 páginas. Sí. Es muy probable que eso suceda, ¿no? Sí. Pero hay que dejarse querer, yo creo, por el libro. Porque eso también te abre nuevos horizontes, te enseña lo que no sabías de ti, ¿no? Porque es cómodo quedarse en lo trillado, en lo repetitivo. Bueno, además, ahora voy a citar a Freud en positivo. Es el principio del placer. Referirnos siempre a una experiencia anterior es lo que nos hace sentir placer, pero a veces esto se convierte en un acto casi maníaco y nos cierra el mundo porque no nos permite acceder a nuevas experiencias, a nuevas, pues sí, novelas. Hola, buenas tardes. A mí me gustó mucho su libro. Mi pregunta de novela, ¿se quedó alguna prima, alguna conocida en el tintero? Porque yo creo que abarca todo. O sea, al final yo no esperaba que volvieran las primas. Pero cuando regresan y dicen, no, pues a fulanita le pasó esto, y a fulanita le pasó esto. Dije, no, o sea, es un abanico de posibilidades entre las amigas de la hija y entre sus primas. Entonces, es justo si alguien se quedó en el tintero y por qué. Pues porque en esta época conocemos a mucha gente, a muchísima gente, y vamos tomando nota a veces. Ellas no lo saben, ellos no lo saben, pero es un peligro ser escritor, digo, para los demás, porque uno dice esto, y a veces si dices, hijo, voy a tomar prestada tu idea, la frase que acabas de decir, prometo que te voy a citar, no soy nada al plagio, pero claro, hay muchísima gente que se queda afuera, pero lo que importa es que lo que está dentro realmente sea lo que necesita la novela, ¿no? Imagínate, en el siglo XIX, no sé dónde leí que en un año no conocía la mayor parte de las personas a los que nosotros conocemos en un día, refiriéndose a las redes sociales y al internet y a todo esto, ¿no? Pero bueno, vuelvo a que la novela tiene, o el relato, o la crónica, sus propias exigencias, los límites de personajes, situaciones, etcétera, te los pone en la novela. Que no haya más hombres, a mí me parece que hay los suficientes, porque a través de ellas estamos presentando a varios personajes masculinos, diferentes, de todo tipo hay, y también algunos se salvan, porque hay quien dice, ay, pero no salvaste a ninguno, lee con atención, verás que sí, lo que pasa es que lo quieres tener aquí, quieres que mande rosas todos los días, no es ese modelo, ¿no? Pero, bueno, sí se quedaron fuera, algo que no pasaba cuando yo era joven, más joven, muy joven, fui. Es que si se iba alguien mucho tiempo, le preguntaban los tíos o los parientes más grandes, ¿qué se te perdió por allá? Esto ya lo he dicho. Y la gente se llevaba sus latas de chiles, de verdad, esto ocurría. Iban cantando Cielito Lindo en Venecia. Tenían esa nostalgia del país que dejaban atrás y volvían rápido. Porque esa frase de ¿qué se te perdió por allá? Implicaba que aquí se estaba muy bien. Bueno, estamos por primera vez viviendo el éxodo. Migrantes ha habido siempre, sin duda. Inmigrantes por razones económicas o de violencia también, y sin papeles, sin duda. Pero la clase media y con estudios no migraba, no se iba. Ahora se va. Y si los jóvenes se van, las jóvenes, nadie les pregunta, ¿y qué se te perdió por allá? Todo el mundo nos quedamos callados porque entendemos que hay una razón fuerte. Bueno, cuando a mí me preguntan, ¿y te irías? Yo digo, ¿por qué? ¿A qué? ¿No? Y no es que no se me hayan perdido cosas, se me perdieron un montón, las estoy escribiendo, pero es que yo adoro México y me parece también un privilegio dentro de todo lo difícil que es vivir aquí, y es difícil para cada uno de ustedes que están allá de distintos modos y siendo mujeres mucho más difícil. Dentro de todo eso es también fascinante.
es un país donde nunca te vas a aburrir, donde todo está ocurriendo de modo vertiginoso todo el tiempo, donde la gente te cuenta historias extraordinarias, ¿no? Que pienso que los mexicanos son grandes narradores y poetas también. Y que es un privilegio, aunque esto último que voy a decir va a sonar, hijo, súper mal, qué mal que lo estés grabando. Está advertido. Es un privilegio ser testigo de nuestro tiempo, por más difícil que sea este tiempo, porque es un tiempo de enormes cambios, sobre todo para las mujeres, pero no solo. Es un momento de enormes cambios. El país está dejando de ser el país que conocemos. Y eso es algo que aspira a quien escribe, ¿no? Estaba pensando qué trascendencia tiene esto de que se te perdió por allá, porque también la pregunta es ¿qué es lo que no has encontrado que no te permite regresar? A lo mejor es tú mismo que no te encuentras, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se te perdió? Estás perdido. Sí, sí, no, sí. no regresas, ¿no? Pero es que entonces era casi absurdo que alguien no se encontrara a sí mismo en ese México donde por lo menos a nivel del discurso, y no se crean que me creo la historia de que todo tiempo pasado fue mejor, si también he leído a José Emilio Pacheco y también viví otras cosas, pero de verdad los niveles digamos de violencia que estamos viviendo, y no me refiero solo a la violencia física. Miren, cuando yo tengo una hija que vive fuera y cuando esta hija viene no puede creer incluso la violencia verbal o la violencia corporal, o porque ya la normalizamos y porque nos parece que así siempre fuimos, ¿no? Que este discurso confrontador de unos contra otros, esa es la naturaleza de los seres humanos. No es cierto, esa no es nuestra naturaleza, es todo lo contrario, es hacer comunidad, es formar parte de un grupo, el grupo de los seres humanos, ¿no? Aunque a veces pensemos que no tenemos remedio, pero sí, era más fácil encontrarse, supongo, o al menos eso pensaban nuestros parientes. Ahora es difícil. Sí, muy bien. ¿Hay una pregunta más de buenas Perú? tardes. Sí, Sí. adelante. Muchísimas gracias, yo me enamoré, quedé fascinada. Me encantó desde el principio hasta el fin. Y hubo una frase que para mí fue como una máxima. Cuando hace la similitud entre los libros y los hombres, que hay que saberlos escoger para que no nos hagan perder el tiempo. Yo la imprimí y la puse en mi biblioteca para que quede bien. Y este es un libro que de veras se va a quedar así entre los más importantes. Muchísimas gracias. Oye, pero ¿cómo salió eso? Del inconsciente, Miguel. Dejémoslo así, ¿verdad? Sí, dejémoslo así. Las frases, ¿qué les parecen? ¿Trajiste tus frases? Traje mis frases. Muy bien. ¿Ya son 45 libros? 45. Wow. O sea que si alguien le atina, pues tiene una mini biblioteca de 45 libros. Si no, Wow. pues serán 46, y para el que sigue. ¿Hay 45 libros esperando? Sí, o sea, no le han Yo atinado. también quiero entrar. Todavía no le atinan. Tenemos solo el récord de una vez. Ajá. Alguien le atinó y se llevó 34 libros. 38. Wow. Le atinó. Ahí estás, Betty, ¿verdad? Le atinó. Claro, nos topamos con una lectura para niños, que eran textos más breves. Ajá. Y bueno, hubo coyuntura, la aprovechó. Ajá. Y coincidió 3 de las 5 frases de la autora y se llevó 38 libros. Ahora ya rebasa eso. Yo sigo teniendo esperanza de que cada vez la lectura se vuelva más cuidadosa y más puntual y vaya buscando las frases con mayor idea de compartir la frase que deslumbra, ¿no? Y eso pues a lo mejor los hace poseedores de una biblioteca. La verdad es que no quiero que le peguen, sino hasta que pasemos los 100. Oh, Porque entonces ya seremos noticias, ¿no? De que hay 100 libros y no le pueden atinar porque no coinciden con las frases de los autores. Este paréntesis aprovecho para decirles, la siguiente lectura es con Aura García Junco. Fíjense, un libro sobre el padre. sí.
Sí. Ya me está extrañando este fenómeno literario. A mí pero también. Hay no menos de Sí. 6 o 7 autores que en los últimos 3 meses he entrevistado, Sí. todos sobre el padre. Incluso aquí ya tuvimos una lectura, si se recordarán, hace un año, de Almadelia. Que es Murillo. bellísimo su libro, libro La que cabeza es- del padre. De Sí. mi padre es maravilloso. Pero con ella se desataron, no sé si poco antes también habría otro título, Ajá. pero entre los reels que subo, Sí, la sí. cápsula del libro del día, la subo al reel, y entre los que han tenido mayor número de reproducciones está el de Eduardo Halfon, o Halfon, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Jal. Halfon, que es sobre el padre hacia el hijo, pero que habla de las dos cosas, Sí. hijo y padre, padre e hijo, y tiene mayor número de reproducciones, creo. Entonces, y sigue habiendo, o sea, se me olvidan ahorita los títulos, pero está siendo una constante. Hasta el otro día me dijo una escritora, había que revisar cuántas décadas atrás se generó algo en la generación de estos autores que ha hecho que al momento se esté cuestionando, pensando, reflexionando sobre la figura del padre. Tú lo acabas de hacer hace un momento, ¿no? Por ahí está Sí. raíz X, pero a lo mejor hay algo. Bueno, el siguiente Seguro libro... que hay mucho más. va No, sobre pero eso. también, junto con lo que estás diciendo, que es un fenómeno, sí, digno de estudio, hay una exploración sobre las nuevas maternidades, Ujú. sobre las mujeres que no quieren ser madres, sobre la identidad desde distintos ángulos, ¿no? Lo no binario, la sexualidad en términos biológicos, pero entonces los estudios de género, es decir, la búsqueda de la identidad, y todos venimos, pues sí, de una pareja originaria, Ujú. aún bueno, generaciones más recientes, ¿no? Que han pasado sus padres por los laboratorios, pero la búsqueda del origen, la búsqueda de la identidad, y estamos viviendo una época de enormes cambios. Y además, la autoficción, volviendo a tu pregunta, la autoficción, el narrar desde el yo, es curioso, parecería casi... Ahora ya estoy llegando a unas conclusiones muy radicales y a lo mejor después repienso lo que estoy diciendo, pero Radical sí, libre. que casi no existe. O sea, es una primera persona del singular, que en realidad es una primera persona del plural. Cuando escribes en yo, en primera persona, estás hablando también de un nosotros, de un nosotras, estás incluyendo un contexto. Y estos libros que mencionas sobre el padre o sobre la madre, la mayoría son poderosísimos, son potentísimos, como si esa primera persona permitiera explorar cosas que la tercera no te da. Por ejemplo, presenté hace poco, tuve ese privilegio de presentar a Juan Villoro, que además de enorme autor es un enorme amigo, la figura de mi padre. Yo creo que he leído casi todo de Villoro, pero con esa fuerza y contundencia, con todo y que me fascinan sus crónicas y tal, pocas veces he encontrado algo, y esta primera persona ayuda entonces a explorar, a desnudar, a raspar hasta llegar al hueso de una manera peculiar. Fíjate qué Sí. curioso. Mi hija tuvo una etapa en la que le empezó a entrar mucho temor porque decía, no quiero crecer, porque no quiero pasar por la muerte, ni la de ustedes, ya ni lo digo, y en total un terror tremendo, ¿no? Le dije, mira, yo te contaré una cosa, cuando murió el papá de Juan Villoro, Sí. se hizo el velorio ahí en Félix Engalloso, Juegos Engalloso, y entonces estábamos todos los reporteros afuera esperando que él saliera a hablar. Y entonces salió y dijo, denme un momentito, ¿no? Porque a mí me tocó todo el trámite de todo. Sí. Y ahorita hay unas personas que tengo que decir, nada, entro, organizo y salgo, ¿no? Yo lo vi y dije, está arreglando como un trámite de la casa, ¿no? Y está su papá ahí. Sí. Entonces entró, se organizó, salió y dijo, ahora sí, vamos a platicar, ¿no? Nos contestó todo, pero hubo una parte que le dijimos, oye, Juan, no vamos a entrar, pero ¿cómo está dentro? ¿Qué es lo que...? No, mira, hay gente de los zapatistas, estamos todos ahí reunidos, todos muy contentos. Y luego se lo comenté a Juan años después, creo que cuando lo entrevisté por el libro, dije, muy contentos en un velorio, Juan, y luego el de tu papá, ¿no? Dice, bueno, es que tuvo varias etapas eso. Entonces sí, me refería a que estaba la gente que lo quiso Claro, y asistió por admiración claro. y un real, el último adiós. Entonces a eso me refería. Dice, pero claro que tuvo varias etapas.
me dice, y después de que pasó todo esto y que me encargué de todos los trámites porque sus hermanos no podían, le llega un fax del Club de Fútbol Barcelona, dándole las condolencias por la muerte del papá. Dice, ahí sí, para que veas Me quebré. el llanto absoluto y él solo, ya viviendo la partida, la despedida real. Sí. Cuando yo lo vi muy tranquilo, muy contento, y se lo puse a mi hija como ejemplo. Mira, piensa las cosas, verás que no son tan drásticas de repente, ¿no? Y bueno, sí pueden serlo, pero cierto es que un libro y la reflexión, y las palabras y el análisis te da elementos para vivir aún el dolor de otra forma. Sin duda, Y eso se agradece sin duda, mucho sin a duda. las palabras, ¿no? Y has hablado de la enorme cantidad de libros sobre el padre. Aunque esta es una tradición antigua, libros sobre el padre conocemos y siempre citamos Pedro Páramo, por supuesto, ¿no? Pero también hay una andanada de libros sobre la madre. También. Es una exploración distinta de las maternidades en todas las artes. Tuvimos ahora en el MUAC, hace no mucho, una enorme exposición, por lo buena, que se llamaba Maternar. Qué cosa más estremecedora, porque por ejemplo había piezas que eran bordados de madres que estaban buscando a sus hijos, y entonces decía la imagen, ¿y si los encontramos, qué hacemos? O sea, las maternidades desde distintas perspectivas, formas, experiencias, y los hombres iban a ver esa exposición también, porque maternar, que siempre se ha pensado que es solo un asunto de mujeres, ahora se ve que no, que es un asunto de hombres también, ¿no? A mí me encantan esos libros, estas exploraciones, entre ellos hay enormes, como hemos dicho, y sobre todo que se atreven a más, que no son historias donde la anécdota es lo único que importa. Sí. Eso me gusta. Es cierto. Sí. Pues la próxima lectura va a ser sobre eso, con Aura. Lamentablemente no hemos trabajado mucho con Sexto Piso. Me acuerdo que la anterior fue, creo, de Margot Glantz, y de aniversario, fíjense. Pero lo curioso es que ahora que organizamos esta lectura, respondió Sexto Piso, dijimos que sí, y ya capté que cuando trabajamos con las editoriales de costumbre ya saben, ¿cuándo te mando los libros? Tal día, y cuándo van los códigos, si es que son lectores, ahí va. Y ahora me costó que me entendieran que era inmediato, o sea, sí, pero ya la próxima, entonces no nos acabamos de entender, los libros ahí están, pero no llegan, incluso hay electrónicos y físicos, ambos están atorados. Yo espero que el lunes salgan como jauría, ¿no? En busca de los lectores. Entonces nada, les pido un poco de paciencia, porque además tendremos que organizarnos para que la entrega sea o el mismo lunes o martes. Eso resta ya días de lectura y habrá que redoblar esfuerzos para no desajustarnos, pero se los explico porque luego dicen, no me han mandado el libro, ¿y cuándo llega? Tenemos ciertos avatares, pero bueno, vamos con las frases. Bueno, ¿y cómo se hace esta dinámica? Yo digo 3 frases y Tú alguien dices- levanta la mano. Es que 5 frases. quien decidió participar, porque no es obligación, quien decide participar envía un correo antes de que empiece la sala, porque igual alguien se espera que diga las frases y lo dice, ay, yo ya la tiene. Se llevan los 38. Exacto. ¿cuántos? Pero ya quien no envió, no envió. Ok. En este momento ya no se acepta ni uno más. O sea, los que decidieron participar ya están ahí. Entonces bien. escuchamos tus 5 frases Bueno. y Rita, que tiene oído clínico, nos dice si alguno le ha atinado ¿De veras? o Bueno, después ¿verdad? revisamos. Ok. Bueno, la primera. Nunca sabemos a ciencia cierta cuándo empezamos a ser el otro en que nos convertimos. Generalmente nos damos cuenta mucho tiempo después, cuando ya somos nuestros días futuros. 2 personas. Uy, Ok, va la segunda. En todo lo que decimos hay mucho más silencio que historia. una. ¿De las 2? Es una Ahí va distinta. otra. El peor de los abusos contra las mujeres es que nos vean a todas iguales, ¿no? Como una masa anónima. Nadie. ¿Nadie? Oigan. ¿De veras? Nadie coincide contigo, fíjate. Uy. Bueno, la cuarta. ¿Cuántos años tienes? Depende del lugar de la experiencia del que vengas. Nadie. Tampoco. ¿Están seguros de que les gustó el libro? Bueno, la última.
Fue un alivio sentir que las frases aprendidas sirven para seguir adelante, aunque no digan nada. Nada. Bueno. ¡Sas! Mira, Nadie se lleva los 38. Bueno, sóplenme. Te diré, ha habido lecturas en que no atinan ni una de nada. Y yo pensé que ahora, bueno, no está mal ese récord, ¿no? No lo mencioné al principio, pero ¿cuántos tweets fueron, Rita? 1600, poco más, 56 tweets en los 15 días. Estrictamente 14 días de lectura, eso es lo que se generó, y a veces ahí se empiezan a reconocer frases que sonaron bien, es independiente de quien decide enviar las frases preferidas, pero aún con eso, cuando se reconocen en el envío de tweets alguna frase o algunas frases, llegamos a la sala y el autor lee sus frases y cero, nadie consigue nada, o sea que 3 es como si hubieras goleado al equipo contrincante, o sea, no está mal, aunque el campeonato no se lo han llevado, o sea, los 45 libros ahí siguen, se seguirán juntando y a ver. Pero sí pone un límite, Navidad, ¿no? Si no, uno también se va, Miguel. Ya hubo una modificación, ¿te acuerdas de la escritora chilena Lina Meruán? Sí, fascinante. Ella participó en la sala de lectura del Hey Festival de hace 4 años. Sí. Y dijo, oye, está fabuloso esto, nada más dales un margen. Sí. Yo les pedía 3 a los autores y 3 frases a los lectores. Dijo, no, pídele 5 y entonces tiene oportunidad de fallar 2. Sí, está bien, si hay alguien que le vaya a atinar, yo estoy seguro. Ya qué bueno, porque todos se quejan, dicen, no, Miguel, estás soñando, ¿cuándo le vamos a atinar? No es fácil la vida, ¿no? O sea, algún esfuerzo habrán de hacer. Qué bárbaro. Muy estricto su tutor. Ahora, bueno, pues no me queda más que agradecerte infinitamente. Es una lectura muy acariciada desde hace mucho. Una periodista me dijo, oye, pero si lo publicó hace tiempo, desde hace tiempo no hemos podido ponerlo. Entonces ya coincidimos, se pudo de una manera muy afortunada. Entonces te agradezco mucho. Sabes que la puerta está abierta para todos los libros que quieras. Algo se me pasó decir. La foto, es cierto, nos vamos a tomar la foto y entonces no hay problema de que pasen arriba, ¿sí? Si nos acomodamos, nos quedamos sentados y así alrededor se suman lectoras y lectores. Oye, la agradecida soy yo, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues mira, esto que se genera en la red es fascinante. intangible. Te digo que es el mejor taller. Nosotros contabilizamos los tweets, pero lo que ya no contabilizamos son los retweets, y ahí el universo es inabarcable por la razón, o sea, no sabes hasta dónde llegar. Es excelente la idea, el esfuerzo, bueno, pero lo bueno que eres tú como tutor acompañándonos. Pues sí, porque hay que leer juntos, ¿no? En eso estamos. ¿Y que se reúnen una vez cada...? Sí, esta es la única reunión y lo demás es en los tweets. Ahí es donde. Hoy estaba diciendo quién fue Lulú, que a lo mejor no estaría mal reunirnos previamente porque no echamos chismes sobre el libro. Sí, así que ya alguna vez lo intentamos haciendo una reunión de lectura en voz alta, vía red. Lo hicimos como con 2 o 3 libros, ¿no? 2. Y bueno, la dinámica estaba ahí, unas que no pudimos seguirle. Bueno, la puerta está abierta para esas y otras ideas. Así que... No, eres muy generoso con tu tiempo y con tus lecturas. Ese es el problema del tiempo. Ese es. Pero es que es tu pasión también.